Buenas tardes a todas y a todos. Vamos hoy a continuar con las clases del curso Naturaleza del Alma, y la dinámica es la misma hoy, en el día de hoy. Las preguntas se pueden hacer por el chat, pero también, en vez de levantar la manita, hemos pensado que quien quiera, ¿no? Pues en el turno de preguntas a partir de las 8, pues vosotros o vosotras podéis levantar el micro y hablar directamente. Vosotros abrís el micro y podréis hablar. Es decir, que vamos a liberar los micros, ¿no? Que cada uno y cada una pueda liberarse el micro para poder hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Y también se enviará a las 8 el PDF como siempre. Bueno, hoy nos toca hablar sobre la lección número 11, que trata sobre la Trinidad y su relación con la personalidad. Luego, al final de la clase y de las diapositivas, informaremos de algunos cambios en la dinámica, y yo os informaré, ¿vale? Personalmente, porque vamos a seguir un ritmo un poco más lento y introduciremos cada 3 lecciones una lección de repaso, de asimilación, de ampliación también de esas 3 lecciones. Hablaremos sobre de las técnicas de las que se hablan en esas 3 lecciones, de manera que vamos a cambiar un poco la dinámica. Y eso os lo explicaré al final, ¿de acuerdo? Y también saldrá, por supuesto, en los carteles. La idea es pues que las personas que siguen este curso pues puedan asimilar con más calma el curso, que tengan más tiempo de digerirlo, de asimilarlo, porque bueno, es un curso que tiene contenido profundo. Por eso hemos pensado que lo importante no es la velocidad del curso, aunque es una lección cada 15 días, sino intentar o buscar maneras para que las personas asimilen cada vez mejor cada lección. Y luego al final os lo explicaré. Bueno, entonces la lección número 11 trata sobre la Trinidad y su relación con la personalidad. Habla del primer rayo, como sabéis, de voluntad o poder en conexión con la aspiración. Luego habla del segundo rayo en relación con la meditación. Y luego habla del tercer rayo y su aplicación en la vida diaria. Bueno, el primer rayo tiene que ver con la aspiración del buscador o buscadora de la verdad. Entonces, los 3 rayos mayores planetarios, ¿vale? El primero, el segundo y el tercero, el de voluntad, poder o propósito, el de amor, sabiduría y el de la inteligencia activa o de actividad inteligente, pues esas energías nos llegan y nos influencian de acuerdo a la aspiración, primer rayo, de acuerdo a la meditación, segundo rayo, y de acuerdo a la aplicación que hagamos en la vida diaria de las verdades que vamos a aprender. Vamos con la aspiración. Para comprender más claramente esta actividad, es conveniente considerar primero la correspondencia a un nivel más bajo, el deseo. En los libros del tibetano, sabéis sobre todo, también Kumar, dicen que el deseo, con el paso del tiempo en el sendero espiritual, se tiene que transmutar en aspiración. Pero en esta lección se explica con gran profundidad y lujo de detalles las diferencias entre lo que es el deseo y lo que es la aspiración. Entonces, dice: el deseo es un fenómeno de la naturaleza emocional, del cuerpo astral, de la personalidad, y se basa en la voluntad egoísta del ser humano enfocado en el cerebro.
el término egoísta tiene que ver con todo aquello que concierne al yo separado. Es la actitud de exclusión, en ocasiones muy sutil y difícil de ver por el individuo mismo. El deseo del logro personal, incluso aunque se refiera a lo espiritual, el deseo de logro personal, aunque se refiera al camino espiritual, es egoísta y caracteriza prácticamente a todos los aspirantes y muchos probacionistas en el sendero. Maestro nos conoce, sabe que, pues que aunque estemos en el sendero de probación, que ya sometamos nuestra vida a la disciplina, a la meditación diaria, al servicio, al estudio, al corregir el carácter, a mejorarlo, pues todavía estamos bajo el control del deseo. No solo los aspirantes, sino también muchos probacionistas en el sendero. Significa que la persona pues, es insensible en mayor o menor medida a todo lo que no tenga relación con nosotros directamente, a todo aquello que no tenga impacto directo sobre nosotros mismos como una personalidad separada e importante. El individuo reconoce y elimina esta tendencia de la personalidad al darse cuenta gradualmente en su corazón y en su mente de que formamos parte de un todo. Formamos parte de un todo y que dependemos de cada parte y de la totalidad. Este es el primer axioma principal de la doctrina secreta, que es el axioma de la unidad fundamental de todos los seres, de nosotros mismos y con la propia divinidad. Por tanto, esta es la ley fundamental, que es la ley de la unidad. Entonces, poco a poco, pues nos vamos eliminando esta tendencia a medida que vamos caminando por el sendero. La voluntad egoísta, centrada en el pequeño yo, actúa sobre la naturaleza emocional astral como una influencia vibratoria. Ahora lo explica a nivel de vibración. Un bombardeo de impulso eléctrico pasa a través del sistema nervioso del pequeño yo asentado en el cerebro a la polarización emocional localizada en la región del plexo solar. De manera, cuando decimos que las personas están polarizadas emocionalmente, significa que el plexo solar, el centro del plexo solar, está activo y que está activo porque ese impulso eléctrico que le llega desde el cerebro pasa al plexo. Esto hace emerger de la naturaleza astral, emocional, una actividad vibratoria que comúnmente denominamos deseo. El cuerpo emocional de la mayoría de la gente, tal y como lo percibe el clarividente, está en un constante estado de agitación. Los clarividentes ven el cuerpo astral emocional, lo ven como numerosos vórtices de energía, muy similares a los remolinos de una corriente de agua o de un río, y se mueven las energías, ¿no?, en esos remolinos y hacen que la persona pues esté sujeta a la dirección que toman los deseos, los múltiples deseos de un lugar a otro. Esos vórtices energéticos representan los muchos deseos que tienden a dirigir la vida y los asuntos del individuo. Pero existe una diferencia cuando el deseo empieza a estar unido al propósito espiritual. Se dice que entonces el individuo empieza a estar polarizado mentalmente y a manifestar menos agitación en su cuerpo astral emocional. Los clarividentes ven en las personas que ya empiezan a estar polarizadas mentalmente y están en el camino espiritual, pues ven nada más uno o dos vórtices. En vez de ver innumerables vórtices pequeños, pues ven uno o dos vórtices nada más principales y se establece un ritmo más definido de aquietamiento y de tranquilidad en el cuerpo emocional.
no está en constante movimiento y agitación. Entonces, la persona, pues de vez en cuando, pues se ve sometido al deseo, a esa atracción y repulsión en el que se pueden apreciar algunos periodos de intenso deseo con una posterior gratificación mediante la satisfacción de ese deseo. Bien, coincidiendo con la enseñanza fundamental de Gautama Buda, dice el maestro Rakoczy que la gratificación del deseo siempre conduce tarde o temprano a la desilusión. Y de este modo el individuo continúa sintiéndose insatisfecho. Esto conduce de manera natural a la sustitución de un deseo por otro, de un objetivo por otro, y a un periodo de intenso deseo, hasta que el individuo despierta al cabo de bastantes vidas al hecho de que el deseo es traicionero. Entonces se aleja de él y entra en la actividad de la aspiración. Resumiendo, el deseo es una actividad, pues, de la naturaleza astral, emocional, impulsada por la voluntad egoísta de la persona. Por eso relacionamos el deseo y la aspiración con el primer rayo de voluntad, poder o propósito. El deseo y la aspiración espiritual se relaciona con la actividad del primer rayo de voluntad, poder o propósito. Entonces, dice, el deseo es, por tanto, una actividad de la naturaleza emocional, astral, impulsada por la voluntad egoísta de la persona. Es siempre separativo, limitándose a la satisfacción del individuo concernido. Por ese motivo es el máximo responsable añade, de la falta de fraternidad en el mundo actual. Entonces, dando un paso más hacia la aspiración, dice, la aspiración es el resultado a nivel energético. Es el resultado, la aspiración, de un impulso eléctrico proyectado desde el alma, enfocada en la región de la glándula pineal, al aspecto astral superior, al aspecto emocional superior, localizado en la región del corazón. El deseo en el plexo solar, en el ombligo, en la zona del ombligo, y la aspiración localizada en la región del corazón, que corresponde al aspecto astral superior. El astral superior, recordemos que está constituido por los 3 subplanos superiores del plano astral. Y el plano astral inferior corresponde a los 4 subplanos de sustancia del plano emocional. De este modo, la actividad del cuerpo emocional se acelera y este aspecto se ve literalmente elevado a los niveles inferiores de la esfera astral, donde el deseo es la norma, se ve elevado a los niveles superiores de la aspiración. De manera que el cuerpo emocional astral acelera su frecuencia, su vibración, y esto hace que, por tanto, el deseo se transforme en aspiración. Cuando los clarividentes ven el cuerpo astral de una persona que tiene ya menos deseos y tiene mucha aspiración, pues dicen que su cuerpo emocional está en relativa tranquilidad. Se parece a un lago aquietado de agua clara que refleja únicamente el impacto del plan divino, tal y como lo formula la mente del discípulo. Lógicamente, si el cuerpo emocional está tranquilo, aquietado, sosegado, pues lo que hay por encima del cuerpo astral, que es la mente y el alma, pues eso puede hacer un impacto en el cerebro físico mucho mejor, porque el cuerpo astral está alineado también con el alma, con la mente y con finalmente el cuerpo físico. Tenemos entonces
primero el impulso que enciende la aspiración desde el alma. Entonces, el alma enciende esa chispa de la aspiración. Viene del alma ese impulso. Y a partir de ahí, el aspirante empieza a tener pues una nostalgia, una añoranza hacia la luz. De la misma manera que una flor busca la luz del sol, así el aspirante empieza a buscar la luz del alma. Igual que una flor crece y florece e irradia belleza, y el aspirante va creciendo, floreciendo e irradiando la divinidad de su propia alma espiritual. Esta radiación suya se caracteriza por su capacidad de dar en la forma de actividad esa energía desde el alma. De manera que esta energía que desciende del alma, pues tiene finalmente una expresión en la actividad física, en el mundo físico. Esta continua búsqueda de la luz, a su vez ese dar o compartir, es lo que llamamos aspiración. Esto a su vez evoca una respuesta mayor del alma y el aspirante recibe más luz. Es un círculo virtuoso. El alma comienza haciendo descender esa mayor afluencia de luz. Y si el aspirante empieza a responder, pues a su vez, entonces, gracias a esa aspiración hacia el alma, hacia lo superior, el alma de nuevo vuelve a dar una respuesta cada vez mayor, de manera que es un círculo virtuoso. A medida que desarrollamos la aspiración, el alma pues hace fluir más y más su energía para que la personalidad tenga cada vez más luz y más aspiración. De este modo, a través de un ciclo de flujo y reflujo de energías, la personalidad hace una llamada que se ve respondida por el alma continuamente y vemos al ser humano florecer en el discipulado finalmente como una personalidad infundida de alma. Se conoce técnicamente como una personalidad que empieza a estar infundida por el alma cada vez más. Conforme el aspirante se convierte en probacionista y más adelante en discípulo o discípula aceptada, no deja atrás de la aspiración, no deja atrás la actividad de la aspiración. Eso es importante recordarlo porque la aspiración jamás se termina. Jamás se termina en el camino espiritual. Esto va evolucionando con él conforme va recorriendo posteriormente el sendero de iniciación. Cuando el aspirante está bien asentado en esta fase de crecimiento, las siguientes palabras pueden describir cuál es su actitud mental. No mi voluntad, oh alma, sino la tuya. No mi voluntad, oh alma, sino la tuya. No yo, sino tú. Entonces, de manera deliberada y generalmente con gran coste para la personalidad, esta llamada se hace oír y la pequeña voluntad de la personalidad, que ha regido durante mucho tiempo, se va subordinando a la voluntad del alma. Ojo, pero no sin lucha. Me refiero que entregarse a la voluntad del alma, rendirse a la voluntad del alma, eso cuesta trabajo. ¿Eh? Por eso aquí nos dice que no pensemos que esto es fácil. Dice la pequeña voluntad de la personalidad que ha regido durante mucho tiempo, durante miles o millones de años, se subordina a la voluntad del alma, no sin lucha. Entonces, a partir de aquí, todas esas formas que no están en armonía con el propósito del alma, poco a poco van entrando en un proceso de desintegración. Pues esto rige cualquier forma discordante, cualquier pensamiento mental, cualquier forma mental, pues poco a poco se va disgregando,
lentamente, cualquier forma emocional también discordante poco a poco se va disgregando y lo mismo ocurre con las actividades que hacemos en el mundo físico, que poco a poco pues dejamos de hacer aquellas actividades que ya no sintonizan con nuestra aspiración, de manera que se produce un efecto natural de desintegración de aquellas formas de pensar, sentir, hablar o de actuar que no están de acuerdo con esa aspiración que cada vez va creciendo cada vez más por ese ciclo virtuoso de energía entre el alma y la personalidad, que va alimentando el alma y a su vez la personalidad va teniendo cada vez más aspiración hacia el alma y a su vez el alma envía más luz y poco a poco se va retroalimentando ese proceso. Entonces, el discípulo probacionista establece un constante alineamiento entre su cerebro y el impulso a la voluntad divina de su alma. Bueno, en esta lección, no lo he puesto aquí, se da un ejercicio que no es una meditación, es un alineamiento, es una visualización rápida para fortalecer ese alineamiento de nuestro cerebro con nuestra alma, con la voluntad del alma. Entonces se da el ejercicio y las personas que lo quieran practicar, pues yo se lo recomiendo encarecidamente. Insiste el maestro 2 veces en ese párrafo. Dice, esto no es una meditación. No tenéis que meditar en este ejercicio. Es un alineamiento, es una visualización, simplemente. Y gracias a esa visualización, lo que ocurre, dice el maestro, es que se va fortaleciendo ese alineamiento entre el cerebro y la voluntad de nuestra alma. Resumiendo, la aspiración es una actividad de la naturaleza astral superior y de la mente que está siendo cada vez más impulsada por el alma. La aspiración siempre La aspiración es una actividad de la naturaleza emocional superior y de la mente impulsada por el alma, siempre concerniente al plan divino. Y por ello es inclusiva. Producirá gradualmente dentro de la mente y el corazón del aspirante el reconocimiento, la aceptación y la práctica de la hermandad. Bien, entonces ya hemos visto cómo el primer rayo de voluntad, poder o propósito tiene relación con la aspiración. Cuando tenemos aspiración o deseo, en su aspecto inferior, estamos trabajando con el primer rayo, aunque no lo sepamos. ¿De acuerdo? Porque el deseo y la aspiración es la energía del primer rayo. Entonces, ahora pasamos al segundo rayo y su relación con la meditación. Dice, la meditación cuando se practica correctamente pone al aspirante en contacto con la luz del alma, hace posible el reconocimiento y la encarnación de la voluntad del alma. La actividad de la aspiración, de alguna manera, nos sintoniza con el alma, mientras que la meditación lo que hace es expandir la conciencia de nuestra personalidad hasta tocar la periferia del alma, los pies del alma, y finalmente permite un día la meditación fusionarse con la conciencia del alma. Entonces, aquí el maestro dice una cosa importante. Dice, me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar la importancia a aquellos de ustedes para quienes la meditación parece aburrida y exenta de recompensa.
no solamente para su propio desarrollo individual, sino también como actividad de servicio. De manera que aquí nos da un toque de atención, nos dice que es más importante de lo que nos pensamos y que por tanto tenemos que poner mucha más atención, mucho más interés en lo que a veces nos ocurre, que a veces pues decimos, mira, es la hora de meditar, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, pues vamos a meditar, pero a veces no lo hacemos con una total aspiración ardiente y aquí nos da un toque, ahora lo veremos. Dice, respecto a nuestro desarrollo individual, dice, la meditación es la puerta abierta a la iniciación. Y aquí ya nos da en las narices. La meditación es la puerta abierta a la iniciación. Es el camino a la luz, hacia la luz, recorrido por todos los discípulos de Cristo, los maestros. Es a través de esta actividad que se penetra y conoce el reino de Dios, el mundo de los significados, de las causas, el mundo de los arquetipos, de los prototipos divinos y el lugar secreto del Altísimo. Dice, toda actividad del discípulo aceptado ha sido primero contemplada y elaborada en colaboración con el plan divino a través de la meditación. Y dice, llega un momento en la vida de todo discípulo, habla de los discípulos aceptados, donde el avance espiritual depende sobre todo de la meditación. Y la llama porque la meditación es literalmente el sendero de los dioses. Esto nos tiene que hacer reflexionar a las personas que meditamos, porque a veces, bueno, meditamos, pero como ahora veremos a continuación, no lo hacemos con toda la fuerza, con toda la aspiración, con toda la devoción, con toda la atención que aquí el maestro nos dice que deberíamos hacer. Dice, la meditación, para ser fructífera, debe ser emprendida por el ocultista, que es también un místico, con todo el ser. La meditación debe ser emprendida con todo el ser. El foco total de la conciencia se ha de centrar en la mente para enfocarse en la verdad. Y dice, no aborde la meditación a medias tintas para seguir las instrucciones. No lo hagamos a medias tintas. Permita que para conseguir lo máximo de ella, la totalidad del ser se vea inundada por el amor a la meditación. Y esto nos da un toque porque por la propia idiosincrasia de la mente, a veces pues hacemos la meditación sin una total atención, incluso a veces como algo rutinario, y aquí nos da un toque el maestro. Dice que la emprendamos con todo nuestro ser, que no la hagamos a medias tintas y que la totalidad de nuestro ser se tiene que ver inundada por el amor a la meditación. Amor a la meditación. Eso es para reflexionar profundamente. Entonces, eso es a nivel de nuestro desarrollo personal, de nuestro desarrollo espiritual. Pero luego habla sobre el impacto que tiene la meditación dentro del servicio planetario. Y aquí nos amplía la visión. Dice, como una actividad de servicio, la meditación, cada uno de ustedes puede iniciar aquí y ahora esa meditación como una de las herramientas o actividades más importantes. A través de ella se le permite al discípulo enfocar dentro de sí mismo no solamente el plan divino, las ideas que puede recibir para llevar adelante pues su pequeña parte dentro del plan de Dios, o la intención de la jerarquía, que también nos las transmite a través de la meditación, sino también incluso la energía del propio plan divino. No solo llegan las ideas, sino también la energía que necesitamos de
el plan divino para tirar adelante nuestras actividades de servicio, nuestro compromiso dentro del plan de Dios. Dice, se puede convertir en un instrumento a través del cual el Cristo enfoque sus esfuerzos para guiar, instruir y elevar a las conciencias de las masas. Repito porque luego a continuación lo explica y es muy importante. Se puede convertir en un instrumento a través del cual el Cristo enfoque sus esfuerzos para guiar, instruir y elevar a la conciencia de las masas, a toda la humanidad, gracias a nuestra meditación personal o de grupo. Dice, cada discípulo que se ofrece a sí mismo de esta manera sirve a una causa mayor de lo que él puede pensar o darse cuenta. Porque a medida que experimenta la realización de una verdad, la fuerza de su realización difunde esa verdad en el mundo mental de la humanidad. Difunde esas verdades que va captando en el mundo mental de las masas, donde determinados miembros o diversos miembros de la humanidad podrán experimentar esa verdad como su propio pensamiento. Esos otros miembros de la humanidad podrán experimentar esas verdades como su propio pensamiento. Y ha sido gracias, en parte, a las meditaciones nuestras y de grupo que se hacen en todo el planeta. Dice, de este modo, aquellas ideas divinas que emergen desde la jerarquía al discípulo, desde nuestra alma espiritual al ser humano enfocado en el cerebro, de nuevo son transmitidas al cuerpo mental de la humanidad, donde muchos miembros de la humanidad pueden ser influenciados por ellas y a su vez, con el tiempo, volverse una influencia para toda la humanidad. Recuerde que a medida que nuestras ondas mentales penetran en la atmósfera mental de la humanidad, los seres humanos reciben esas impresiones mentales y se inician con mayor facilidad las nuevas maneras de vida y de desarrollo en la nueva era. Y esto requiere una profunda reflexión, porque no solo meditamos para nuestro desarrollo espiritual, para el contacto con el alma, sino que también meditamos como un acto de servicio que ayuda a que vaya mejorando la calidad mental del plano mental de la humanidad. Y así muchas personas, cientos, miles de personas y en el futuro millones de personas, pues puedan captar esas ideas pensando que son suyas, sus pensamientos, y eso se ha producido justamente gracias a todas las personas que están meditando en el planeta. El párrafo anterior requiere como servicio, la meditación como servicio, requiere una profunda reflexión porque tiene implicaciones importantísimas. Bien, y luego hablamos de el tercer rayo y su aplicación. Dice, después de estudiar detenidamente los apartados A y B, el apartado A de la aspiración y el apartado B de la meditación, aspiración, primer rayo, y meditación, segundo rayo, el estudiante toma conciencia de que es a través de su persistente aspiración que contacta la voluntad del alma y de que el amor, sabiduría del alma es contactado a través de su habilidad de meditar. El tercer aspecto, por tanto, el tercer rayo de la actividad inteligente o la inteligencia activa, dice, lo contacta al estudiante a través de su esfuerzo aplicado en vivir la verdad. El tercer aspecto del tercer rayo, la actividad inteligente, lo contacta al estudiante a través de su esfuerzo aplicado en vivir
la verdad. Dice, esta aplicación, que es estimulada por el estudiante sincero, no solo lleva su vida y sus asuntos a la actividad inteligente, es decir, una actividad llena de inteligencia, no superflua. Vemos hoy en día pues, que lo que predomina en una gran parte de la humanidad es una actividad no inteligente, no solo en la humanidad normal, en muchos políticos. Bueno, no quiero decir nada más. Dice, sino que también hace posible su manifestación en la actividad de los otros dos aspectos del alma que ha contactado. Presten detenida atención a esta lección, puesto que contiene mucho que les puede ser beneficioso. Eso es lo que dice el maestro Rakoczy o el maestro Saint-Germain. Dice, presten detenida atención a esta lección, puesto que contiene mucho que les puede ser beneficioso. Habla de la aspiración, habla del poder de la meditación y habla de la aplicación de la sabiduría en la vida cotidiana. Primer rayo, aspiración. Segundo rayo, meditación. Tercer rayo, aplicación de la sabiduría en nuestra vida cotidiana. Y nos sugiere que sigamos utilizando hasta la siguiente lección el mismo pensamiento simiente de la lección anterior, de la 10, que dice, yo soy el alma, fusiono y mezclo las tres luces para convertirlas en la luz divina. Yo soy esa luz. Yo soy el alma, fusiono y mezclo las tres luces para convertirlas en la luz divina. Habla de mezclar las tres luces de los tres cuerpos, evidentemente, para convertirlas en la luz divina. Yo soy esa luz. Bueno, aquí acabamos la lección de hoy, la número 11, y hablamos de las pequeñas novedades que vamos a introducir a partir de ahora. Entonces, esto lo hemos dejado en la penúltima diapositiva para que lo podáis tener y lo podáis repasar en vuestra casa. A partir de hoy vamos a hacer 4 clases de repaso que van a consistir en una revisión y explicación también de algunas prácticas. Vamos a explicar esas prácticas que no hemos explicado hasta ahora, que no son prácticas meditativas, sino reflexiones simientes, alineamientos, también visualizaciones, y también vamos a responder a las preguntas que enviéis. Por tanto, lo que buscamos con esto es, aparte de que haya un mayor feedback entre nosotros y que sepamos lo que estáis pensando, sobre todo vuestras dudas, vuestros problemas que podáis tener en la asimilación de las lecciones, y podéis mandar las preguntas, si queréis, previamente a mi correo. Entonces, para la próxima clase, dentro de 15 días, el 18 de noviembre, haremos la clase de repaso, preguntas en relación con esas 3 lecciones, respuestas que daremos, y también explicar también las prácticas en relación con la lección de introducción, la lección 1 y la lección 2. En la siguiente clase, entonces, haremos la revisión de las lecciones 3, 4, 5, siguiendo el mismo sistema y queriendo alcanzar el mismo objetivo, que es una mayor asimilación. Entonces, en la siguiente clase haremos esa revisión y asimilación de las lecciones 6, 7, 8, y en la siguiente, en la cuarta clase, de las lecciones 9, 10 y 11. Después de esa cuarta clase de repaso, continuaremos con la lección número 12. A partir de ahí, vamos a hacer cada 3 clases una lección de repaso. Haremos 3 clases, que serán la siguiente, 12, 13, 14, y una lección de repaso. Y también con esa clase de repaso, pues irán 2 preguntas de esas 3 clases, que serán 6 preguntas
para que quien quiera pueda responder ese cuestionario. La idea simplemente es que vayamos un poco más lentos, asimilemos mejor las clases, respondamos a preguntas o inquietudes que tenéis sobre cada clase y, por tanto, en la próxima clase, dentro de 15 días, pues haremos esa revisión y repaso con preguntas, con prácticas, etcétera, en relación con la introducción, la lección 1 y la lección 2. Si tenéis tiempo y podéis leer la introducción, la lección 1 y la lección 2, pues así vosotros mismos y mismas pues tendréis bueno, un mejor entendimiento de esas 3 lecciones y que también podáis ver si las habéis entendido, si tenéis preguntas o las queréis enviar o lo que queráis, aportaciones, etcétera. Por tanto, esta era la novedad que os quería comunicar y que de ahora en adelante pues tendremos 4 clases de repaso que van a cubrir esas clases desde la introducción hasta esta clase de hoy, que es la lección número 11. Luego ya adoptaremos ese nuevo sistema, haremos 3 clases, 12, 13, 14, lección de repaso. 15, 16, 17, lección de repaso. De manera que, bueno, vamos a cambiar la dinámica a fin de que podáis obtener una mayor asimilación. Lo importante del curso de la naturaleza del alma, y es mi experiencia, no es terminarlo cuanto antes. Son 40 lecciones. No es terminarlo cuanto antes, es lograr extraer el máximo de sabiduría de lo que hay contenido en este curso. Por tanto, debe primar la asimilación. No debe primar el acabar cuanto antes, no. Debe primar que todo el mundo que quiera seguir este curso pues obtenga el mayor entendimiento y la mayor sabiduría para que la pueda aplicar luego en su vida cotidiana, que pueda aplicar los consejos que dan en las lecciones, que pueda aplicar los alineamientos, visualizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, como siempre, damos las gracias a todas las personas que han colaborado para la realización de esta clase, que es un trabajo grupal, y sin ese trabajo de ese grupito de personas, pues sería imposible la realización de esta clase y que, bueno, se agradecen donaciones para la realización de las actividades del grupo de Barcelona del World Teacher Trust. Y hemos llegado al final y ahora dejo de compartir la pantalla y pues le paso la palabra a Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Acabo de colgar en el chat el PDF de la lección. También he colgado a petición de uno de los... Rosa, sí. Disculpa, te oímos flojito. ¿Puedes subir más el volumen? ¿Ahora me oyes mejor? Mejor. ¿Sí? Vale. Pues he colgado el PDF en el chat y también hemos puesto las lecciones del maestro Kumar, 2 seminarios que se nombraron en una clase anterior para que podáis descargarlo, ¿vale? Sobre magia blanca. Vamos a iniciar el turno de preguntas. Empiezo por 2 preguntas que nos llegaron por correo electrónico. Valentín, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el alma conscientemente encarnada? Pues como la diferencia como el día y la noche. El alma, aquí en este curso le llama el alma espiritual trascendente para diferenciarla del alma humana y del alma animal, ¿de acuerdo? Aquí en este curso se ofrecen unos términos ligeramente distintos
a las enseñanzas del tibetano o teosóficas, pero están diciendo exactamente lo mismo, pero aquí utilizan unas palabras porque este curso es un curso que está inspirado bajo la energía del séptimo rayo y eso es lo que dice el maestro Rákóczi. Con lo cual, el alma espiritual trascendente, pues es lo que somos nosotros. Es lo que somos en el plano causal. En el plano causal, en el mundo mental superior, somos esa alma espiritual trascendente que tenemos siempre esa conciencia de samadhi. Nuestra alma está siempre viviendo en samadhi y tiene esa conciencia, y el alma pues vive en su propio mundo espiritual, relacionándose con los grupos de almas, con los grupos de almas de los siete rayos. Se relaciona nuestra alma espiritual trascendente, llamémoslo también yo superior, pero no ángel solar. El ángel solar acompaña a nuestra alma espiritual trascendente. El ángel solar no somos nosotros, es otro ser que hace como la gallina clueca, que nos está ayudando e incubando, ayudándonos a proseguir nuestra evolución espiritual. Entonces, el alma espiritual trascendente o el yo superior, pues vive en su propio plano, su propia vida. Y la personalidad en las primeras fases de evolución pues no tiene ni idea de la relación y el contacto, ¿no?, de lo que es, de lo que somos como almas espirituales trascendentes. Entonces, el alma conscientemente encarnada es el alma humana, ¿no? La personalidad, lo que llama el alma humana en este curso, la personalidad que a través de el proceso de evolución y perfeccionamiento espiritual ha logrado construir el antakarana, el puente con el arco iris, y entonces se produce esa conexión con el alma trascendente, y esa personalidad sabe pues quién es en todo momento. Sabe quién es arriba como alma espiritual y sabe que aquí es esa proyección encarnada dentro de 3 cuerpos, que es lo que llamamos personalidad o alma humana. De manera que esa falta de conexión o comunicación que existe se tiene que ir construyendo en el camino espiritual. Y cuando el discípulo o la discípula, en fases avanzadas del discipulado, pues logra convertirse en el alma conscientemente encarnada, pues ya no hay división, no hay separación entre lo que somos arriba y lo que somos aquí abajo. Aquí abajo somos conscientes de que somos el alma arriba. Y el alma es consciente de lo que somos aquí abajo, su proyección en los 3 mundos de materia. Entonces la diferencia es sustancial. El objetivo de este curso, el objetivo de las enseñanzas del maestro Rákóczi en todos los libros que inspiró a Lucille Cederkrans, que fue una discípula avanzada, pues igual que Alice Bailey en Estados Unidos, pues conducen a convertirnos en un alma conscientemente encarnada. Esa es la meta de este curso. La meta de este curso es convertirnos en un alma conscientemente encarnada. Cuando se practican, ¿no?, y se siguen todas las instrucciones, y ese es el propósito de este curso. Entonces,
Bueno, esto lo ha dicho Kumar con otras palabras, lo han dicho todos los maestros, todos han dicho exactamente lo mismo. Entonces, este curso, pues, y las enseñanzas del maestro Rakoczy, pues, dicen exactamente lo mismo, pues, de una manera similar, con unas palabras muy parecidas, muy parecidas. La segunda pregunta, ¿nos puedes desarrollar la frase visualización como imaginación creadora? ¿Visualización como lo contrario de recuerdo? Sí. Bueno, la visualización es una... De hecho, es una capacidad de nuestra alma. Nuestra alma tiene la capacidad de visualizar. Entonces, la personalidad tiene que aprender, pues, a desarrollar esa capacidad de nuestra alma. Es un don de nuestra alma, de todas las almas humanas, ¿eh? No solo de las personas que están en el camino espiritual. Entonces, la manera para que se desarrolle esa capacidad de visualización es ver lo que está pasando en los planos internos. Verlo. Eso es visualización. Ver lo que pasa en el mundo etérico, en el mundo emocional, en el mundo mental y en el mundo del alma. Eso es la verdadera visualización. Pero para llegar a eso hay que desarrollar una capacidad latente que tenemos todos, que es la imaginación creadora, que es utilizar la imaginación de una manera creativa. Los pasos para utilizar la imaginación creativa o creadora consisten en utilizar la mente visualizando e imaginando pues imágenes mentales, diseñando imágenes mentales que no tienen ninguna correspondencia con ninguna imagen del mundo físico. Cuando recordamos una imagen de algo que hemos visto en el mundo físico, en nuestra vida física, eso es un recuerdo. Eso no es imaginación creadora. La imaginación creadora es desarrollar ese poder que todos tenemos de la mente para visualizar con el ojo de nuestra mente escenas o imágenes que nunca hemos vivido en el mundo físico. Son recreaciones mentales que nunca hemos vivido en el mundo físico. Si yo tengo una imagen de un elefante que he visto en India, pues eso es un recuerdo. Pero si yo visualizo, intento imaginarme un elefante blanco lleno de luz resplandeciente, que eso no existe en el mundo físico, ni lo he visto en el mundo físico, eso ya es imaginación creadora. Por tanto, el primer paso para desarrollar la capacidad de ver en los mundos internos es aprender a visualizar de manera creadora, creativamente. Esa es la manera. Por eso Kumar aconseja que aprendamos a visualizar creativamente, pues, imágenes de los maestros, de seres resplandecientes, de los devas, de seres animales de color blanco radiante. ¿Por qué? Porque esas imágenes no existen en el mundo físico. Y imaginando esas imágenes, esas escenas, es como empezamos a desarrollar la imaginación creadora. Que eso finalmente conduce
a desarrollar la visualización, la capacidad de ver en los mundos internos. Y eso es la visualización. Por tanto, una cosa son los recuerdos que conozco, imágenes que he visto, otra cosa son imágenes creadoras que no he visto, que yo las invento, me las diseño, que no tienen ninguna correspondencia en el mundo físico, y luego finalmente eso se convierte en el despertar del poder de la visualización, que es una capacidad de nuestra alma. De que no es que inventemos nada, es que nuestra alma siempre está visualizando. Entonces ahí se produce esa sincronía, esa sintonización con nuestra alma. Por tanto, la secuencia es recuerdos, que no desarrolla nada, imaginación creadora, que empezamos ya a desarrollar capacidades internas, sentidos internos, y finalmente esa imaginación creadora se transforma en el poder de la visualización, que es un poder de nuestra alma para ver los mundos ocultos, los mundos internos. Siguiente pregunta. Del material que nos facilitaste de Vicente Beltrán Anglada, este afirma que a través de la meditación se van sustituyendo átomos pesados llenos de karma por átomos livianos, átomos de hidrógeno superiores, protegidos por la jerarquía, que producen la liberación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, vamos a ver. Hay muchas maneras de decir lo mismo, pero está claro, a través de la meditación se va produciendo un cambio en la sustancia de los átomos de nuestro cuerpo, pero no solo los átomos físicos, los átomos etéricos, los átomos emocionales y los átomos mentales. De manera que ese proceso de meditación lo que conduce es al refinamiento, a la elevación de la frecuencia de todos los cuerpos, incluidos los átomos que forman los tres cuerpos, ¿eh? El cuerpo físico y etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental están formados por partículas atómicas de cada plano, Y esos átomos, a través de la meditación, pues están siendo sustituidos, los vamos sustituyendo de manera natural por átomos de una mayor frecuencia. Vicente Beltrán Anglada pues lo explica de esa manera, pero nos tenemos que quedar con esta idea, que el proceso de refinamiento de los cuerpos consiste en esa elevación de la frecuencia de los átomos de los tres cuerpos. Finalmente, esos átomos se convierten en átomos radioactivos. Átomos radioactivos a nivel físico, incluso, casi físico, a nivel átomos etéricos radioactivos, en el caso de un maestro hablamos, átomos emocionales radioactivos y átomos mentales radioactivos, significan que han alcanzado la máxima frecuencia o vibración, que es la frecuencia del primer subplano de cada plano. El discipulado no es ni más ni menos que una elevación continua de la vibración de todos nuestros átomos de los tres cuerpos. Y ahora imaginaros, pues una persona común en general pues pueden vibrar en el nivel de los 7 subplanos, pues a nivel cuarto o tercero, y poco a poco en el discipulado vamos elevando esa vibración de los átomos y al final pues van subiendo de subplano en subplano, hasta que al final un maestro de sabiduría ha conseguido refinar y elevar la frecuencia de sus átomos hasta el primer subplano etérico, el primer subplano
superior emocional y el subplano primero del cuerpo mental. Por tanto, son átomos súper evolucionados, han desarrollado todas las espirillas que se llaman, que son unas capacidades internas de los átomos. Por eso decimos que cuando esos átomos se despiertan y evolucionan, pues se convierten casi en átomos atómicos, ¿no? Porque han desarrollado todo su potencial. Por tanto, ese es el destino del ser humano, elevar la frecuencia a través de la meditación y de manera simultánea elevar la constitución atómica de sus tres cuerpos. Y el ejemplo perfecto es un maestro o una maestra. Gracias, Valentín. No hay más preguntas. He abierto los micros para que todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, le podéis abrir el micro y hacérsela directamente a Valentín. Sí, yo quería hacer una pregunta, si es el momento adecuado. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la decisión de las clases de repaso, que me parece muy acertada la decisión. ¿Te parece buena idea, Luis? Me parece muy acertada, sí. Porque la densidad del contenido y las circunstancias actuales yo creo que confluyen para aconsejar esa asimilación agrupada en 3 lecciones, me parece muy acertada. Gracias, Luis. No. Ahora la pregunta... ¿Tienes pagado un café con leche? Sí, esto era para agasajarte. Ahora la pregunta es, en las meditaciones diarias, a mí se me ha suscitado, y muy estimulada por tu comentario de la lección 11, ¿cómo calibrar si el meditador o la meditadora está aplicando la aspiración y el amor necesario, la intensidad necesaria en el proceso meditativo, acorde con su situación en su proceso evolutivo? Es decir, podemos estar, cada uno se autoevalúa, siempre de forma generosa, obviamente, y puede pensar que debe de obtener una respuesta mayor, un acercamiento mayor a la luz del alma, o lo que sea. O puede pensar que está exigiéndose demasiado y puede hacer una frustración. Es decir, ¿con qué elemento, con qué pensamiento, intuición o emoción se puede calibrar si estamos en un punto razonablemente adecuado en intensidad y en amor, en la meditación? Eso, Luis, solo lo puede saber cada uno y tampoco nunca tenemos la certeza. Es decir, es que la certeza de que estamos poniendo toda nuestra aspiración y toda nuestra devoción en la meditación, nunca tenemos la certeza. Por tanto, el discípulo camina siempre en la oscuridad hasta las etapas últimas de la vida espiritual. Entonces, lo que nos aconsejan simplemente es que de vez en cuando, pues, hagamos un autodiagnóstico de conocimiento. Entonces, que nos digamos, ¿estás haciendo, Valentín o Luis, la meditación casi de manera rutinaria o estás poniendo toda la carne en el asador porque te has dado cuenta que esto es mucho más importante de lo que tú te piensas? Y de vez en cuando hacernos esa pregunta de manera sincera. Entonces, seguramente cuando nos hacemos esa pregunta, seguramente decimos, bueno, me parece, Valentín, que puedes ponerle un poco más de ímpetu y de fuerza en la meditación. A partir de ahora, hazlo. Entonces, eso es lo único que podemos hacer. No hay seguridades en el camino espiritual, no hay seguridades. No hay seguridades hasta las etapas avanzadas del discipulado aceptado, en el que el maestro te puede dar directamente algún consejo porque ve que es pertinente para tu evolución espiritual y para tu servicio. Hasta entonces, andamos un poco en la oscuridad.
Y lo único que podemos hacer es, con toda honestidad, preguntarnos de vez en cuando, ¿estás poniendo todo el interés en la meditación? ¿Estás realmente haciendo todo lo que puedes? Hace años leí un libro de un autor hermético que me gustó mucho, que él aconsejaba en la vida diaria, y se puede aplicar a la meditación, él aconsejaba lo siguiente. Decía, en mitad de tus actividades diarias, de repente, pregúntate, ¿estás despierto? Nos recomendaba que hiciéramos un parón y en ese momento hiciéramos stop y nos preguntáramos, ¿estás realmente despierto o estás dormido? Entonces, ese parón lo podemos aplicar en la vida cotidiana muchas veces. Y en la meditación igual. De vez en cuando, pues preguntarnos si esa meditación se está convirtiendo en algo rutinario o se está convirtiendo en una de las herramientas más importantes para nuestro desarrollo espiritual y para el servicio. Entonces, no hay garantías, Luis, no hay garantías. No, sin duda. Hasta las fases finales en el que el propio maestro, una vez que seamos discípulos aceptados conscientemente, entonces el maestro nos diga, mira, pues ahora hace este tipo de meditación. Luego, a partir en esas fases, el propio maestro nos va guiando en el proceso de meditación que necesitamos para nuestra propia evolución. Nos va guiando él. Entonces, hasta ahí, pues tenemos que utilizar nuestro discernimiento, utilizar herramientas de autodiagnóstico y de vez en cuando pararnos pues para preguntarnos, por ejemplo, como hacía este hermético, ¿no? ¿Estar despierto? ¿Estar realmente despierto? Entonces, si uno se pregunta eso, si está despierto en un momento dado de manera instantánea, pues a veces se da cuenta de que su mente está vagabundeando o se da cuenta de que no está plenamente atento. Por tanto, en las etapas iniciales del discipulado hay que caminar en la oscuridad. Pues eso lo hago perfectamente. Lo que sí que observo, eso sin duda, es una diferenciación enorme de intensidad y de aspiración en lo que es el silencio y lo que es el resto. Es decir, en la fase meditativa, por alguna razón que yo no sé explicar, al silencio le aplico una característica, una necesidad de entrega muy superior a lo que no es el silencio, a lo que es los mantras, las oraciones, etc., ¿no? Y no sé si eso, cuando se habla de meditación, no se distingue entre esas dos fases de la meditación. El silencio introspectivo y el cántico tal, que es más exteriorizante, ¿no? Ese es un buen síntoma. Sentir la necesidad cada vez de experimentar un silencio más profundo, eso es un buen síntoma de que la meditación está dando su resultado. Y eso es positivo, muy positivo. Vale. Entonces, las meditaciones que hacemos nosotros tienen su parte de exteriorización, parte objetiva, que tiene su importancia, porque también trabajar con el sonido tiene profundos efectos espirituales y mágicos en nosotros y en nuestro alrededor. De esto hablaremos más adelante, ¿no? De los efectos mágicos del sonido, de la transmutación atómica de nuestros átomos, pero también, simultáneamente, tenemos que ir
profundizando y ahondando en el silencio. Es fundamental. Y si así lo sentimos, es que vamos en la buena dirección y es un buen síntoma de que estamos progresando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿Alguno? ¿Puedo hablar ahora? Sí, sí, Dolors. Sí. Bueno, muchas gracias, sobre todo con esta iniciativa. Me ha parecido fabulosa, porque yo realmente no he enviado el cuestionario porque no he logrado hacerlo bien. Entonces, si lo podemos ir haciendo de 3 en 3 lecciones, será mucho más práctico y mucho más, para mí al menos, más auténtico. Dolors, Dime. pues si te sirve, ¿no? Sí. Todavía nadie me ha enviado el cuestionario. Ah. Vale, gracias, menos mal. Lo estaba pensando Menos yo. mal. Me sentía así como muy culpable, ¿eh? Bueno. Porque no lo había hecho. Pues Por yo eso- también me sentía culpable, pensaba, mira, No. qué ignorante Por que eso- soy. Bueno, Por eso, a partir de ahora, vamos a poner en marcha lo de hacer cada 3 lecciones una lección de repaso, de preguntas y respuestas, de ampliación, Vale. de hablar de las prácticas, y también incluiremos un cuestionario solo con 6 preguntas. Vale. no, es que, Voluntario, voluntario. es que realmente el curso es muy denso. Entonces, al menos yo que no he hecho nunca estudios de este tipo, pues claro, me resulta, o sea, no asimilo lo que yo creo que debería asimilar. De esta forma sí que voy a poder asimilarlo mejor. Pero hay cosas que entiendes, ¿no, Dolors? Sí, Yo muchas, sí. muchas Y que te cosas. resuenan. A mí me resuena casi todo, Eso pero es, no sé todo. expresarlo. No tengo la capacidad de expresar. Claro. Lo Pero siento, no. ese asentamiento a nivel interior no lo tenía. O sea, me suena muchísimo, pero una cosa es que te suene y otra cosa es que puedas luego integrarlo, porque para mí sería eso, integrarlo, ¿no? Sí, Ya tengo muchas sí. cosas integradas en Sí. mi vida día a día, pero realmente aquí esto es muy profundo. Entonces, realmente creo que es una buena información. Y luego, otra cosa que me ha gustado muchísimo del día de hoy es lo referente a la meditación y lo referente al servicio de la meditación. Para mí la meditación hasta ahora, lo que me habían vendido y lo que yo me había creído, era que, mira, lo haces para beneficio propio, ¿no? Porque te va muy bien, porque tal, porque conectas y tal. Pero esta idea del servicio, para mí es muy ilusionante, porque hacer cosas para uno mismo ya hacemos muchas, pero que tú seas consciente de que a través de la meditación haces un servicio elevando todas estas energías y tal para todo el mundo, para mí ha sido muy bonito, si dijéramos, ¿eh? O sea que realmente ha sido muy, muy interesante. Esto siempre nos habían dicho que las órdenes contemplativas de monjes o monjas, tanto occidentales como orientales, las órdenes contemplativas, pues siempre cumplían una función, pero no terminábamos nunca de entender por qué. Ahora sí, lo entendemos, porque hemos visto que la meditación lo que hace es transformar la atmósfera mental del planeta. Entonces, al percibir ideas o verdades espirituales, hace que esas verdades formen parte del aura mental de la humanidad, en el mundo mental, y que entonces haya cada vez más personas que puedan recoger esos pensamientos como si fueran suyos propios. Por tanto, estamos cambiando la atmósfera mental del planeta, haciéndola más elevada, más espiritual. Mira, hoy mismo he oído una conferencia de un físico que se llama Fusala.
es que no sé qué ha pasado, que se me ha desconectado el altavoz. Y este hombre está estudiando todos los grandes investigadores proscritos. Y en un momento dado habla de que hubo un físico, un investigador, que llegó con un conocimiento, si dijéramos, en el que el conocimiento, o sea, el alma o la conciencia, habían podido medir de qué forma era aprovechable, si dijéramos, para toda la humanidad. Esto se lo he enviado a Rosa, este vídeo, para que ella lo estudie y luego nos lo explique la próxima vez, porque es muy interesante lo que dice este hombre, porque entonces alguien le preguntaba, ¿y si este hombre le hubieran dejado desarrollar estas teorías, cómo estaríamos hoy en día a nivel mundial, ¿no? Y él decía, hombre, la verdad es que la conciencia general hubiera evolucionado mucho más rápidamente, ¿no? Es decir, que hay gente que a nivel científico todo esto lo ha estudiado, lo que pasa que no les dejan que lo den. Y es muy interesante. Sí, sí. Yo he dejado el link a Rosa, que si lo quiere compartir, lo podéis compartir. Está en Mindalia, está en el YouTube, y es de un tal Artur Sala. Yo lo conozco personalmente porque es vecino mío, pero realmente es un hombre que ha escrito unos libros sobre esto, sobre los investigadores proscritos, como William Reich, como Tesla y como toda esta gente, ¿no? Y él lleva 12 años estudiando a esta gente. Pero lo que me ha llamado la atención ha sido esto, que había alguien que había estudiado a nivel de la conciencia de qué forma incidía en todo, ¿no? Cosa que no se suele oír. Sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería poner mi granito de arena también para decir algo sobre la meditación. Yo hace muchos años que medito, muchos años, porque me gusta, pero tengo días que no estoy tan inspirada, digamos, no sé, es porque también tenemos flujo y reflujo, ¿no? Digamos, hay veces que estás mejor, hay veces que no estás tan bien. Y creo que también la meditación me ha servido de mucho para cambiar mi manera de pensar, de actuar, de decir las cosas, de decirlas mejor, de pensar que las personas que están a tu alrededor, aunque no sean como de la manera que tú piensas, hay que aceptarlas. Y entonces esto me ha ido trabajando, yo creo que es la meditación porque lo único que hago, más o menos, porque ahora ya soy mayor y muchas cosas ya no puedo hacerlas, pero hago lo que puedo también, hago alguna cosita que también. Y yo creo que ha sido la meditación de mi parte, yo hablo bueno, egoístamente hablo por mí, pero como también hemos hablado tanto de la meditación todos, más o menos, yo creo que es una ley muy buena de meditar. Es un programa estupendo, es lo mejor para mí, ¿eh? Para mí es lo mejor. Ha sido en esta vida, en la otra no lo sé cuándo tenga que volver a venir, pero en esta vida a mí me ha ido muy bien. Me han pasado muchas cosas, pero como todo el mundo, como no somos perfectos, pues tenemos errores y claro, tenemos que trabajarnos los errores que tenemos. Nada más quería decir esto. Muchas gracias, Loles. Bueno, es mi opinión. Para las personas que os interese el tema que ha explicado Dulos, en el chat os acabo de poner el link para que podáis verlo. Hola, Valentín. Hola. ¿Se me oye? Sí, sí. Mira, yo quería ver si puedes hablar un poco del sentido del gusto. Y lo digo en la reflexión de cuando has hablado del deseo, como el gusto por la comida, el gusto por las cosas dulces, como una dificultad en esto, como que el sentido del gusto
me lleva como al deseo de, pues en relación a la comida y como dificultad con esto, cómo poder trabajar este sentido y como para trascenderlo, para no quedar tan condicionada con el sentido del gusto en relación al deseo, cuando hemos hablado del deseo y la aspiración. Un poco esto. Bueno, gracias, Marta. Este tema es un tema amplio y quien lo desarrolla maravillosamente es el maestro, es Kumar. Entonces, yo te recomiendo que leas profundamente el libro Curación Espiritual en el apartado en el que Kumar habla sobre el sentido del gusto. Entonces, yo es mi mejor consejo. Léete porque habla mucho sobre el sentido del gusto, el impacto que tiene en el cuerpo emocional, cómo se puede transformar, ¿no? Porque el gusto no hay que... simplemente se trata, digamos, de utilizarlo de una manera sabia, ¿no? Como todos los sentidos. Cada sentido de los 5 hay que utilizarlo de una manera sabia. Entonces, ahí Kumar da muchísima información, es donde vas a encontrar la mayor información práctica sobre el sentido del gusto. Y yo es lo que mejor te puedo sugerir, remitirte a ese apartado de varias páginas extensas sobre el sentido del gusto. Vale, gracias. Es el libro de Curación Espiritual de Kumar. Hola, a mí me gustaría saber qué opinas, Valentín, porque en relación con lo que comentaba María Dolores, ¿vale? Hay más gente como Greg Braden y hay más estudios también de grupos de meditadores, ¿vale? Que han demostrado que la meditación, ¿vale? Bueno, alivia muchas cosas. Concretamente, Greg Braden tiene un libro que explica que en la meditación, juntándose un grupo de meditadores, consiguieron que disminuyera la violencia en una serie de poblaciones. Y él habla también, que siempre me he planteado si es así, ¿no? Habla de una fórmula, un cálculo en base a la población mundial, con el número de meditadores que se necesitarían para que hubiera mayor paz en el mundo, claro. Entonces, bueno, de hecho, cuando haces la fórmula no son tantos. Y yo entiendo que en el mundo hay muchas personas que meditan, meditamos, etc. Y bueno, siempre me ha quedado la duda de decir, bueno, no, ¿cómo no somos 8.000 personas? ¿No? Porque realmente el número de personas que se necesita meditando para conseguir que el mundo pues sea más, se viva más en paz, etc., es un número que no me parece tan difícil con la gente que está meditando. Entonces, bueno, quería saber tu opinión. A ver, no sé si lo has pensado, si no sé. Bueno, sí, vamos a ver, siempre es lo que se llama la masa crítica, ¿no? Entonces, sí. Yo no sé el número de masa crítica, eso yo no lo puedo saber, ni siquiera sé si eso se puede saber, no lo sé. Pero lo que sí es cierto que eso tiene un efecto, la masa crítica funciona y es verdad. Entonces, cuanta más personas meditan, eso cambia y mejora la hora mental del planeta. Entonces, la masa crítica es muy importante. Entonces, no tengo informaciones exactas del número, pero eso es un hecho y es una realidad. Hay también un libro que habla sobre esto, que se llama El centésimo mono y que habla de esos experimentos científicos de biólogos, ¿no? En el que cuando pasamos al mono 101, pues se produce un cambio. Esperad un segundo que voy a cerrar la puerta, ¿vale? Vale, disculpad que tenía la puerta del comedor abierta. Bueno,
Entonces, este libro se llama El centésimo mono y habla exactamente de esto mismo. Entonces, de la masa crítica. Por tanto, esto es una realidad, pero bajar esta realidad a nivel de detalle, pues yo creo que es imposible. Imposible. Vale, muchas gracias. Sí, es que yo tampoco lo veo. No acabo de ver estos números de dónde los sacan, ¿no? Sí que se entiende que hay un efecto, pero Sí. bueno, pero ¿cómo lo miden, no? Pues no sé. Es muy arriesgado. Concretar tanto determinadas cosas es muy arriesgado. Gracias, Valentín. Aquí. ¿Hay más preguntas? O si no, pues cerraremos la sesión. Vale, vamos a cerrar la sesión, haremos 3 songs y me gustaría preguntaros si ha quedado claro el cambio de dinámica que vamos a hacer a partir de ahora. Haremos 4 clases de repaso de 3 lecciones y cuando acabemos la 4ª clase continuaremos con la lección siguiente, la número 12, y que os animo a que os leáis cada 3 lecciones, en este caso la introducción, la 1 y la 2, y que me mandéis las preguntas de todas las cosas que no entendáis o que queráis que ampliemos, ¿de acuerdo? Y nada más, hacemos 3 songs y cerramos la sesión.